Considere esto como una advertencia. En caso de que alguna vez se te ocurra durante un momento de debilidad, como me pasó a mí hace tantos años, di no al hombre pastel. No importa cuánto ames a la persona a la que promete ayudar, nada vale lo que quiere a cambio. Te digo esto con la esperanza de que no cometas el mismo error que yo cometí esa fría noche de invierno, arrodillándome junto al cuerpo retorciéndose de mi padre en el suelo de la sala. Fue en 1997 cuando me encontré con la criatura por primera vez, y desde entonces no ha pasado un día en el que su horrible rostro no haya atormentado mis pensamientos. Yo era un adolescente entonces, pero veo esa noche como la noche en que mi infancia murió, corrompida y violada por una insensible bestia del infierno con piel azul pálida. Aunque sucedió hace años, todavía recuerdo vívidamente los acontecimientos de ese fatídico primer encuentro. Podría contarte cómo vestíamos mi padre y yo, los ingredientes de la pizza que estábamos comiendo, incluso el resultado del partido de fútbol que se transmitía en la televisión. Fue alrededor del medio tiempo cuando el discurso de mi padre comenzó a arrastrarse, lo cual me pareció extraño ya que había estado sosteniendo la misma botella de cerveza desde el inicio. Más extraño aún, lo había visto beberse un six-pack solo en el pasado sin siquiera parecer borracho, así que me costaba entender cómo una sola bebida podía tener tal efecto en él. Me di cuenta de que no era el alcohol cuando la mitad de su cuerpo quedó flácido y se deslizó del sofá. Le pregunté si se encontraba bien, pero sus palabras ahora se habían vuelto incomprensibles. Cogí el teléfono de la mesa de café y marqué el 911. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Creo que mi papá está sufriendo un derrame cerebral. La idea solo había pasado por mi mente un segundo antes de que el operador contestara el teléfono. Está bien, tenemos tu dirección. Una ambulancia está en camino. Debería estar allí pronto. ¿Está consciente? Sí. Lo es, pero no puedo entenderlo. Sonidos confusos y sin sentido salían de la boca de mi padre. Tenía miedo. Él era todo lo que tenía. Mi madre falleció cuando yo era un bebé, así que nunca tuve la oportunidad de conocerla, pero mi papá siempre estuvo ahí para ayudarme, haciendo el trabajo de dos padres. Si lo perdiera entonces estaría solo. Eso es normal en los accidentes cerebrovasculares. Qué bueno que esté despierto, y no escuché el resto porque fue entonces cuando se me cayó el teléfono. Estaba teniendo uno de esos momentos en los que todo pasaba a un segundo plano mientras mi mundo quedaba en silencio. El partido de fútbol que se transmitía en la televisión, el operador dándome instrucciones por teléfono, incluso el sonido de la voz de mi padre mientras lloraba en agonía en la alfombra se convirtieron en ruido blanco, disolviéndose en el aire cuando perdí toda conciencia de lo que me rodeaba. Toda mi atención y concentración ahora estaban en una sola cosa. La horrible abominación que estaba parada en mi cocina mirándonos a mi padre y a mí con una sonrisa torcida en su asqueroso rostro. Su cabeza estuvo a punto de rozar los 9 pies de nuestra cocina. Techo mientras se movía de un lado a otro, moviéndose con anticipación como un niño vertiginoso en clase el último día de clases, esperando la última campana para señalar las vacaciones de verano. La piel azul pastel que cubría todo su cuerpo, desde la cabeza de la criatura hasta sus horribles pies mugrientos, parecía desgastada y arrugada como cuero que había estado expuesto al sol durante días. De su larga y larguirucha estructura colgaba un sencillo bolso marrón con costuras negras. Acarició ligeramente la correa de su bolsa con un dedo largo mientras miraba con una expresión ansiosa en su rostro. Al principio pensé que me había vuelto loco al ver a mi padre sufrir un derrame cerebral, pero cuanto más se acercaba la monstruosidad hacia nosotros, más me daba cuenta de que no era una alucinación. Agachó la cabeza bajo la lámpara de la sala de estar y pasó una pierna delgada por encima del sofá. Aunque el monstruoso monstruo de la naturaleza era claramente bípedo, se había puesto a 4 patas y parecía estar acechándonos como un animal salvaje cazando a su presa. Debería haber estado aterrorizado, pero la horrible sonrisa en su espantoso rostro me hizo sentir más ira hacia esa cosa que miedo. Era como si estuviera disfrutando de la miseria de mi padre. Se acercó aún más y agarré la mano de mi padre por desesperación en algún intento velado de protegerlo. La criatura detuvo su rostro a pocos centímetros del mío antes de centrar su atención en mi padre. ¿Puedo salvarlo, si quieres? Me devolvieron. Me había preparado para que esa cosa terrible me arrancara un trozo de carne del cuello con sus dientes o me cortara la cara con sus uñas negras y crujientes, pero hablarme era lo último que esperaba. Se está muriendo, pero puedo salvarlo. Si te gustaría...
Me senté allí, con la boca abierta, acunando la cabeza de mi padre en mi brazo, y mirando fijamente los dos ojos rosados y bulbosos que ocupaban más de un tercio de la cara de la asquerosa cosa. Recuerdo haber pensado que me recordaban a los huevos de Pascua. Una conexión extraña para mi mente dada la situación. Se levantó sobre dos pies y una vez más recordé lo imponente que era realmente la criatura. Me dijo su nombre, que no me atrevo a repetir porque también me explicó que hablarlo es la mejor manera de convocar a la bestia. Durante el resto de mi historia me referiré a esta entidad como el hombre pastel, solo un nombre que se me ocurrió debido al pigmento de su piel y el tono rosado claro que era el color de sus ojos. Eso y por alguna razón darle a la criatura un nombre tonto siempre ayudó a que le tuviera menos miedo. Aunque ni mucho menos. Finalmente, mi mente se había recuperado lo suficiente del shock como para permitirme tartamudear algunas palabras. ¿Qué quieres decir con que podrías salvarlo? Lo que hago es hacer tratos, jovencito. Su voz era sorprendentemente angelical, como 1000 coros cantando al unísono. Si uno cerrara los ojos mientras la criatura les hablaba, podría imaginar que estaba escuchando a un serafín, no al horrible monstruo que lucía una sonrisa depravada en mi sala de estar. Sin embargo, su extraordinaria voz solo logró hacerme sentir más incómodo. No estaba bien que algo tan hermoso perteneciera a una criatura tan repulsiva. El hombre de pastel señaló su bolso. Tengo la capacidad de salvar la vida de tu padre, pero tienes que aceptar un trato conmigo. ¿Qué tipo de trato? Todo sucede por una razón, incluso la muerte. Su sonrisa traviesa se ensanchó un poco, como si la criatura estuviera llegando al chiste de una broma. Es cierto que puedo salvar la vida de tu padre, pero alguien debe morir en su lugar. Uno morirá para que otro pueda vivir. Ese es el trato. Me agarré el pecho. ¿Tú no? ¿Cuál sería el punto? No, te doy la opción de elegir a la persona que reemplazará a tu padre esta noche. Me quedé atónito por lo que estaba escuchando. ¿Estás muerto? El hombre pastel echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un aullido terrible. Solo más tarde me di cuenta de que así se reía aquel desgraciado. No, ciertamente no soy de Green Reaper, aunque no eres la primera persona que me pregunta eso. Tampoco soy el diablo ni trabajo para él. Digamos que soy un contratista independiente, ¿de acuerdo? Dos pequeños agujeros que se encontraban en el centro de su cara en ausencia de una nariz, se ensancharon en satisfacción por su explicación. ¿Puedo elegir a cualquiera? Bueno, nadie. Eso no sería muy divertido, ¿verdad? Pude ver una hilera de dientes como de tiburón escondidos en su boca mientras separaba sus labios para hablar. El reemplazo de tu padre debe ser alguien más en tu vida. No soy un asesino. Mi voz era pequeña. Apenas escapó de mi boca. Volví a mirar a mi padre. Había perdido el conocimiento y su piel se estaba poniendo pálida. Y no creo que pueda matar a nadie que conozca. No tienes que asesinar a nadie, jovencito. La astuta criatura estaba alcanzando su tono final. Todo lo que tienes que hacer es decirme a quién quieres muerto y yo haré el resto. Seguramente debe haber alguien que no te importaría sacar de tu vida. Una profesora, una exnovia, una rival en la escuela tal vez. Había fantaseado con ello muchas veces, pero ni en mis sueños más locos hubiera actuado en consecuencia. Todo el mundo tiene en su vida a esa persona que es tóxica. Alguien que hace que levantarse por la mañana sea más difícil y ciertamente yo no fui la excepción. Walter Flanagan, murmuré en voz baja. ¿Oms? Walter Flanagan. Él es el chico de la escuela que me dio esto. Me levanté la camisa y le mostré el hematoma con forma de huella de mano en mi pecho que Walter me había dejado durante una de sus infames sesiones de novatadas en el vestuario a principios de esa semana. Me ha estado empujando a los casilleros y golpeándome desde que era estudiante de primer año. La facultad no hace nada ya que es el mejor jugador de fútbol de la historia de nuestro colegio. Es un recluta de 5 estrellas que irá a una gran universidad el año que viene. ESPN incluso hizo un artículo sobre él. El hombre pastel comenzó a reírse para sí mismo. De alguna manera abrió aún más sus ya enormes ojos rosados y luego se agachó para estar cara a cara conmigo nuevamente. Qué divertido es ser rey sin siervos a los que atormentar, ¿eh? Bueno, estoy cansado de que me atormenten, así que ve y mátalo antes de que cambie de opinión. El hombre pastel extendió una enorme mano y envolvió sus largos dedos alrededor de mi cara. La sonrisa que tenía desde que lo vi por primera vez ahora había sido reemplazada por un ceño fruncido. No me digas qué hacer. Estamos claros. Asentí tímidamente. El agarre que tenía en mi cara era muy fuerte.
Entendí en ese momento que si quisiera, la criatura podría fácilmente romperme el cuello o aplastarme el cráneo como si fuera un huevo. Bien, porque no es tan sencillo, jovencito. Hay medidas que se deben tomar. ¿Pasos? Sí, una sonrisa juguetona volvió una vez más al rostro del hombre pastel. Tendrás que estar presente cuando ese Walter Flanagan muera. De hecho, necesito que me llames o no podré cumplir mi parte del trato. Deja al chico a solas y di mi nombre. Debes verlo morir antes del amanecer o estarás violando los términos de nuestro acuerdo. Entonces, ¿tenemos un trato? Asentí de nuevo y el monstruo soltó mi rostro antes de tomar mi mano. Sus patas gigantes se tragaron mi palma mientras nos estrechábamos para consolidar el trato. Excelente. Con este apretón de manos nuestro trato es vinculante, jovencito. Observé con curiosidad cómo el hombre pastel metió la mano en su cartera y buscó a tientas hasta encontrar lo que estaba buscando. Entre sus repugnantes dedos sostenía un insecto de aspecto extraño, del tamaño de una moneda de 25 centavos. El insecto agitó sus alas en un intento de alejarse, pero no pudo escapar del alcance del hombre pastel. Con la otra mano, empujó la mandíbula de mi padre para abrirle la boca. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, pero el hombre pastel no respondió. Luego metió violentamente el insecto en la boca de mi padre, metiéndolo por el esófago con sus dedos sucios. El hombre de pastel se puso de pie una vez más. Ahí está hecho el acto. Tu padre se recuperará por completo. Ahora es tu turno. Recuerde, el niño muere al amanecer o el trato se cancela. Me dio la espalda y empezó a deslizarse. ¿Qué pasa si cambio de opinión?, yo pregunté. La criatura se detuvo casi a mitad de camino y se giró. Una vez más su sonrisa había sido suplantada por una horrible mueca de desprecio. Me sentía aún menos seguro cuando antes me sujetaba la cara con fuerza. La salud de tu padre ya se ha restablecido, por lo que alguien debe reemplazarlo. Uno debe morir para que otro viva. Ese era el trato. Si no cumple su parte del trato, ese alguien será usted. Créame cuando le digo, joven, no necesito que me llamen una vez que nuestro trato se haya roto. Yo vendré por ti. Esa es una promesa. Y cuando lo haga, desearás no haberme cruzado nunca. Con eso continuó saliendo de la cocina y por la puerta trasera. Lo perseguí, pero cuando salí al patio trasero, la cosa había desaparecido. Fue entonces cuando vi las luces de la ambulancia cuando se detenía frente a mi casa. Llamé a los paramédicos y los llevé hasta mi padre. No fue difícil encontrar a Walter. Sabía exactamente dónde iba a estar, pero había perdido por completo la noción del tiempo mientras esperaba noticias de los médicos de mi padre en la UCI. Tuve que apresurarme a ir a la casa de Eddie Gillian. Los padres de Eddie estaban fuera de la ciudad y él había estado hablando toda la semana en la escuela sobre el rajer que planeaba lanzar. Había dos cosas que sabía sobre Walter. 1, Eddie era su mejor amigo. 2, nunca faltó a una fiesta. Eran alrededor de las 3:30 am cuando detuve mi auto hasta casa de Eddie. Estacioné un poco más abajo en la calle para que no me vieran. Como me habían retrasado en el hospital, temí haber perdido la oportunidad de atrapar a Walter. Mis preocupaciones se aliviaron cuando vi su camioneta elevada todavía estacionada en el camino de entrada. Otro pensamiento cruzó por mi mente. ¿Qué hubiera pasado si Walter se hubiera emborrachado demasiado y se hubiera desmayado? Intenté pensar en una forma de entrar en casa de Eddie y tener a Walter a solas el tiempo suficiente para que Pastelman hiciera lo que fuera que había planeado. Por suerte para mí, no pasó mucho tiempo antes de que Walter saliera por la puerta principal de Eddie y se subiera a su camioneta. Dejé escapar un suspiro, acababa de escapar de un problema potencialmente desafiante. Él salió y yo lo seguí, manteniéndome lo suficientemente lejos para no avisarlo. Estaba borracho. Incluso desde la distancia que lo seguía, pude ver su camión entrando y saliendo de su carril. La voz sobrenatural del hombre pastel se reproducía una y otra vez como un disco rayado celestial en mi mente. ¿Debes verlo morir al amanecer?, me pregunté si tendría siquiera el coraje de convocar a la criatura nuevamente. Verlo una vez esa noche fue bastante traumático. ¿Realmente podría soportar mirar su horrible rostro por segunda vez? ¿Y Walter? Aunque era un enorme imbécil, no merecía morir y ciertamente no a manos de esa cosa. Te matará si no dejas que lo mate a él. Solo recuerda, estás haciendo esto por papá. Anuncios. No estoy seguro si fue el angelito en mi hombro o el diablillo que me susurraba al oído. Miré por la ventanilla del lado del conductor. Una cinta rosa se alineaba en el horizonte, los primeros signos de la luz del sol haciendo notar su presencia en el oscuro cielo del atardecer.
En un par de horas llegaría la mañana y sería demasiado tarde para completar mi parte del trato. Volvería a ver al hombre pastel de una forma u otra. Walter vivía en las colinas a las afueras de la ciudad, donde algunas de las personas más ricas tenían casas. Estuve allí una vez para un proyecto escolar, uno en el que yo hice todo el trabajo y él terminó llevándose el crédito. Habíamos llegado a un tramo del camino que conducía a su casa y que atravesaba una zona boscosa. Sabía que no habría casas por un tiempo, así que decidí que allí sería donde haría mi mudanza. Aceleré hasta que estuve detrás del camión y luego comencé a encender las luces y a tocar la bocina. Estaba preparado para golpearlo por detrás para que dejara de conducir, pero ni siquiera hizo falta eso para hacer el trabajo. Debe haber estado en pánico. Su camioneta comenzó a desviarse violentamente a través de la calle antes de salirse de la carretera, chocar contra un árbol y detenerse por completo. Me detuve detrás de él y luego dudé por un momento. Un atisbo de la sonrisa de la criatura pasó por mi mente y me hizo encerrarme. Salí de mi auto, pero dejé el motor en marcha y las luces delanteras encendidas. «Hola, Walter», grité. La puerta de Walter se abrió de golpe y saltó del camión al suelo. «¿Sean el imbécil?». Estaba confundido, pero claramente molesto. Sean Deshitead era el apodo que me había puesto cariñosamente en mi segunda semana de clases. Al cabo de un mes, toda mi clase me llamó así. ¿Crees que fue gracioso? Te voy a joder, pequeña perra. Corrió hacia mí con ambos puños cerrados. Nuevamente me cruzaron dudas sobre si podría o no apretar el gatillo. La culpa comenzó a correr por mis venas. La vida de Walter estaba a punto de terminar y sería por mi culpa. Los recuerdos atravesaron mi conciencia. Todas las palizas que recibí después de la escuela a manos de Walter, la sonrisa malvada del hombre pastel, la expresión del rostro de mi padre mientras pateaba y gritaba en el suelo de la sala. Finalmente esas palabras, pronunciadas a través de la voz inquietantemente angelical de ese terrible monstruo. Uno debe morir para que otro viva. Walter se acercaba. Era ahora o nunca. Tuve que elegir si convocaría o no a la bestia antes de que la decisión se escapara de mis manos. Grité el verdadero nombre del hombre pastel en un estallido de emoción dirigido directamente al jugador estrella de fútbol. Walter hizo una pausa por un momento, mirándome confundido, luego se recompuso y avanzó hacia mí nuevamente. El hombre pastel no estaba a la vista. Por segunda vez esa noche me pregunté si me había vuelto loco. ¿Podría estar en mi cabeza todo lo que me había pasado esa noche? ¿Qué fue real? ¿Estaba mi padre siquiera enfermo? Nuevamente repetí el nombre de la cosa en un esfuerzo por convocarla, pero esta vez no hizo nada para impedir que Walter me persiguiera. Me empujó violentamente contra el capó de mi auto, me agarró del cuello de la camisa y me hizo girar. Walter levantó el puño para golpearme. Hice una mueca y levanté las manos para prepararme para el impacto, pero él nunca me golpeó. Solo cuando abrí los ojos me di cuenta de que no estaba loco. El rostro de Walter estaba pálido. Su boca quedó abierta tal como la mía cuando vi por primera vez al hombre pastel esa misma noche. Giré la cabeza para ver ese inconfundible, largo y desgarbado cuerpo salir de las sombras frente a los faros de mi auto. Su rostro todavía mostraba esa sonrisa deformada y supe que más allá de esos finos labios, había una boca llena de pequeñas dagas capaces de arrancar músculo del hueso. Ni Walter ni yo dijimos una palabra. Creo que podría haber estado casi tan aterrorizado como él. Mi estómago comenzó a revolverse mientras el hombre pastel se acercaba cada vez más. No miré la cara de Walter. ¿Cómo podría? El niño estuvo a punto de morir a manos de este horrible monstruo y fue mi culpa. No tuve que convocarlo. No tuve que estrecharle la mano. Lo lamento. Realmente lo fui y lo sigo siendo. No había quitado los ojos de encima al hombre pastel, pero creo que tenía más que ver con no poder mirar a Walter a la cara que con el miedo por mi vida. Walter no dijo nada. Los faros de mi auto iluminaron el rostro de la criatura y ahora ambos pudimos verlo claramente. Los grandes ojos rosados del hombre de pastel parecían brillar intensamente a la luz de los faros. Walter me soltó y se dirigió a su camioneta, pero la bestia del infierno se abalanzó sobre él con una sorprendente velocidad y agilidad que aún no le había visto demostrar. Sus gritos fueron recibidos solo con apatía por parte de la criatura mientras clavaba esas sucias uñas negras en el abdomen de Walter. Intenté apartar la mirada, pero el hombre pastel se aseguró de que recordara nuestro acuerdo. Debes mirar, joven. No olvides que tenemos un trato. Me obligué a recordar la masacre. La sonrisa de la criatura había mutado de traviesa a depravada. Parecía como si estuviera obteniendo algún tipo de placer sexual enfermizo de la tortura a la que estaba sometiendo a Walter.
Más profundamente aún, hundió sus largos dedos huesudos en el estómago de Walter. Con un tirón, la cosa atroz sacó una mano llena de sus intestinos y los arrastró por el suelo mientras se acercaba a mí, abriendo esos agujeros en su cara que llenaban una nariz y claramente complacido con su obra. ¿Se acabó entonces? No estoy seguro si le estaba preguntando o suplicándole a la criatura mientras los dos nos enfrentamos en la calle vacía esa noche. El hombre pastel echó la cabeza hacia atrás y una vez más dejó escapar ese repugnante aullido. ¿Encima? Recién estamos comenzando. Se dirigió de nuevo hacia Walter, quien en ese momento se arrastraba por el suelo todavía tratando de llegar a su camioneta mientras sus entrañas lo seguían. El hombre pastel lo interrumpió y lo arrancó del asfalto, levantándolo fácilmente por la cabeza con una mano. Jugó con él un rato, obligando a Walter a mirar su espantoso rostro. Con su mano libre, la criatura metió la mano en su bolso y esta vez sacó un insecto mucho más grande. Era diferente al que mi padre había ingerido sin saberlo, tanto en tamaño como en apariencia. Si el insecto que la criatura metió en la boca de mi padre era del tamaño de una moneda de 25 centavos, entonces este debía haber sido tan grande como una pelota de golf. Era viscoso. La membrana mucosa que recubría su cuerpo brillaba en los faros de mi auto. El hombre de pastel colgó el desagradable insecto frente a la cara de Walter durante unos segundos. Ahora sé un buen chico y abre la boca. Walter gritó. Eso le dio a la bestia azul la apertura que necesitaba. Le metió el insecto viscoso en la boca y le pasó los dedos sucios por las amígdalas. Observé cómo Walter se atragantaba, presumiblemente por el gusano de gran tamaño que bajaba por su garganta. Pronto empezó a ponerse azul. Me di cuenta de que se estaba asfixiando y aunque quería salvarlo, no había nada que pudiera hacer. Un minuto después, el hombre pastel dejó caer su cuerpo sin vida al suelo. Examinó la masacre por un momento, reflexionando sobre ella como si fuera una obra maestra en una galería de arte. Entonces el demonio se dio la vuelta, retrocedió hacia las sombras y desapareció en la noche sin decir una palabra. Me quedé allí en el camino, mirando la escena y todavía sintiéndome mal del estómago por lo que acabo de presenciar. No sé qué esperaba que sucediera después de realizar el acto. No hubo ninguna explosión, ni un espectáculo de luces brillantes donde pudiera ver el alma de Walter arrastrada al infierno o ascender hacia los cielos. Solo un niño muerto en el camino. Un niño muerto y su asesino. El hombre pastel era el arma, pero apreté el gatillo. En cierto modo, aquella noche había 2 niños muertos en la carretera. Sabía que no tenía tiempo para perder el tiempo. En cualquier momento podría haber venido un coche por la calle y encontrarme en medio de esa masacre. Corrí de regreso a mi auto y aceleré por la calle hacia la ciudad. El forense atribuyó la muerte de Walter a un accidente por conducir bajo los efectos del alcohol, aunque, comprensiblemente, había muchas sospechas sobre las extrañas circunstancias que rodearon su fallecimiento. La autopsia no reveló ninguna evidencia del insecto viscoso que el hombre de pastel había colocado en la garganta de Walter. El pueblo quedó devastado. Recuerdo que se realizó una vigilia con velas en su honor. Un par de grandes medios de comunicación cubrieron su muerte debido al estatus de Walter como recluta de élite del fútbol universitario. Mi padre se recuperó por completo y apenas un par de días después de su derrame cerebral fue dado de alta del hospital. Me graduaría de la escuela secundaria y conocería al amor de mi vida en el primer semestre de mi universidad. Su nombre era Diana y era la chica más hermosa que jamás había visto. Nos casamos poco después de la universidad, nos establecimos y tuvimos un niño maravilloso llamado Mateu. Sin embargo, nunca olvidé la mano que jugué en la muerte de Walter. He llevado esa culpa conmigo desde los acontecimientos de esa noche. Por más que lo quise, no pude olvidarlo. El hombre pastel no me dejó. Debe haberme visto como un chivo expiatorio fácil porque la criatura ha venido a mí una y otra vez cada vez que un ser querido ha estado al borde de la muerte, ofreciéndome el mismo trato que acepté esa primera noche vergonzosa. Aunque la criatura había sido persistente en su búsqueda de sed de sangre, la imagen de la espantosa muerte de Walter nunca abandonó mi mente y me dio la fuerza para decir no a sus propuestas. Incluso años después, en vísperas del fallecimiento de mi padre, pude rechazar su propuesta cuando el hombre pastel me visitó en su habitación del hospital. He sido maldecido a que el hombre pastel pruebe mi alma hasta el día de mi muerte. Una prueba en la que pude perseverar durante años, hasta que una noche mi vida comenzó a desmoronarse y una vez más la criatura se aprovechó de mí en un momento de debilidad. Anuncios. Diana y Mateu regresaban del aeropuerto después de visitar a mis suegros.
Estaba abrumado en el trabajo y tuve que pasar toda la noche para terminar un proyecto antes de la fecha límite, por lo que mi esposa tomó un taxi en lugar de pedirme que los recogiera. Era alrededor de medianoche y estaba solo en la oficina cuando recibí una llamada del departamento de policía. Me dijeron que un conductor ebrio había chocado con su taxi en la carretera que regresaba del aeropuerto. Mi esposa y el taxista murieron en el impacto y mi hijo se encontraba en estado crítico. Me quedé sentado en mi escritorio, incapaz de moverme o formular un pensamiento coherente. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no estaba solo en la oficina. Encima del escritorio de mi jefe estaba el hombre pastel, con esa sonrisa abominable todavía pintada en su desagradable rostro arrugado. No fue necesario hacer una oferta. Esto creo que la criatura ya lo sabía. ¿Puedes salvarlos? Yo pregunté. Si no. ¿Qué quieres decir? Solo escúpelo. La sonrisa del hombre pastel desapareció y me di cuenta de que no estaba contento con mi tono de voz. Los recuerdos del apretón que tuvo en mi cara la última vez que le exigí algo a la criatura sangraron en mi conciencia. Quizás se dio cuenta de que ya había superado el punto de amenazas porque en lugar de abalanzarse sobre mí como lo había hecho la criatura en el pasado, decidió aclarar su respuesta críptica. No puedo sacar a alguien de las garras de la muerte, solo salvarlo antes de que ella se apodere de él. Tu esposa está muerta. Ahora haz las paces con eso. Por otra parte, la vida de su hijo puede salvarse. Por un precio, por supuesto. Me devané la cabeza. No podía pensar en una sola persona en mi vida que mereciera morir a manos de esa monstruosidad azul pálido. Incluso alguien tan horrible como Walter no merecía el espantoso destino que recibió esa noche debido a mi mala decisión. Pero mi hijo era todo lo que tenía ahora y él tampoco merecía morir. No porque alguien más hubiera tomado una mala decisión esa noche y se hubiera puesto al volante de un automóvil que estaba demasiado ebrio para conducir. La gloriosa voz del hombre de pastel llenó la habitación nuevamente. Parecía escucharlo desde todas direcciones. El conductor ebrio que chocó contra el taxi de su familia todavía está vivo y en el mismo hospital que su hijo. ¿Por qué no él? Por primera vez esa noche miré los grandes ojos rosados de la criatura. ¿Dijiste que tiene que ser alguien que conozco? Semántica. Solo necesita ser alguien que haya impactado directamente tu vida. En el momento en que chocó su coche contra el taxi de su esposa y su hijo, se convirtió en candidato. El hombre de pastel hizo brillar los pequeños agujeros de su cara con alegría como siempre lo hacía cuando estaba contento consigo mismo. Bien. Hagámoslo, dije. Estreché su mano gigante para hacer oficial el acuerdo. Y con eso el hombre pastel me dio las instrucciones para completar nuestro trato. Cuando me reuní con los médicos en el hospital, me informaron sobre el estado de mi hijo. Hemos hecho todo lo que pudimos, pero él es un luchador. Los médicos fingieron optimismo, pero pude ver en sus ojos que no esperaban que pasara la noche. Me llevaron a su habitación y me dieron un tiempo a solas con él. El hombre pastel ya estaba allí cuando entré, sonriendo a su cuerpo destrozado. Rápidamente cerré la puerta detrás de mí y asentí hacia la criatura. Metió un brazo desgarbado en su cartera y sacó el mismo tipo de insecto de aspecto extraño que le había metido en la garganta a mi padre. Abrí la boca de Mateo y con 2 dedos sucios la criatura metió el insecto profundamente en su cavidad bucal. Se recuperará por completo. Ahora es tu turno. El hombre de pastel bailaba un vals detrás de la cortina del hospital en la habitación de mi hijo. Sabía que no tenía que comprobar si había desaparecido. Si volviera a aparecer en el hospital esa noche, sería porque pronuncié su nombre. Cuando acepté el trato en mi oficina, el hombre pastel me había dicho en qué habitación se encontraba el conductor. Sus heridas eran mucho menos graves que las de Mateu, por lo que estaba en un ala diferente de las instalaciones. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza mientras me dirigía hacia su habitación. Con cada paso, los latidos en mi pecho se hacían más fuertes. Ya me invadió el mismo sentimiento de culpa que había sentido mientras miraba el cadáver de Walter tirado en medio de la carretera. Estaba a punto de quitarle la vida a otra persona. ¿Quién era yo para decidir si alguien merecía vivir o morir? Me sentí tan feo y horrible como parecía el hombre pastel. Tal vez no tenía dientes puntiagudos ni piel azul arrugada, pero si sabía que si cumplía con nuestro trato, entonces sería un monstruo tan grande como él. Entré lo más sigilosamente posible por la puerta, esperando que nadie se diera cuenta de mi entrada furtiva. Mientras miraba el rostro del conductor que yacía inconsciente en su cama, instantáneamente sentí esa familiar enfermedad en mi estómago.
Era un niño, no mayor que Walter, la noche en que el hombre de pastel y yo acabamos injustamente con su vida antes de que realmente tuviera la oportunidad de brillar. Walter podría haberse convertido en alguien diferente cuando madurara, alguien capaz de hacer un verdadero bien en este mundo, pero nunca se le dio la oportunidad. Este conductor era solo un adolescente estúpido que cometió un error, uno que nunca tendría la oportunidad de reparar. Vi a Walter en la cara del chico y mi estómago comenzó a revolverse más. Intenté pronunciar el nombre del hombre pastel, pero no pude. Quizás ese angelito en mi hombro no me lo permitiría. No sería responsable de la muerte de otro niño. No esta vez. Me negué a apretar el gatillo. Salí de su habitación y no miré atrás. Pasé el resto de la tarde sentada junto a la cama de mi hijo. Los primeros rayos de sol de la mañana se colaron en la habitación del hospital de Mateo y llamaron mi atención. Miré a través de las persianas y vi salir el sol por primera vez desde la noche en que murió Walter. Fue hermoso. La cinta rosa que bordeaba el horizonte se había desangrado en el cielo creando un tono púrpura deslumbrante. Tuve mi espectáculo de luces y fue espectacular. Rompí mi trato con Pastel Man y, al hacerlo, mi destino ahora está en sus sucias manos. Manos que probablemente planea enterrar en mi abdomen. Lo positivo es que mi hijo se recuperará por completo. Será difícil para él crecer sin sus padres, pero siempre ha sido cercano a su tía. La hermana de mi esposa es una mujer maravillosa con una familia cariñosa. Ella es su madrina legal y nos prometió el día que nació que siempre estaría ahí para él. A su marido le va bien y nunca han tenido problemas de dinero. La póliza de seguro de vida que Diana y yo contratamos combinada con el dinero que habíamos estado ahorrando para que Mateo fuera a la universidad asegurará que no haya problemas financieros mientras esté bajo su cuidado. Es solo cuestión de tiempo que el hombre pastel venga a buscarme. He aceptado que mi muerte está cerca, pero no tengo miedo. En cierto modo lo espero con ansias. Es casi como si al niño que murió dentro de mí en esa terrible noche se le hubiera dado otra oportunidad. Cuando muero, toda la culpa y el odio que he tenido hacia mí mismo mueren conmigo, borrados para que mi alma pueda cruzar a un nuevo plano de existencia pura e inocente. Como era antes de conocer a ese monstruo. Uno debe morir para que otro viva. Eso es lo que dijo el hombre pastel.